Soy María del Pilar Gómez Gil, soy doctora en Ciencias de la Computación, trabajo en la Coordinación de Ciencias de la Computación del INAHOY. Yo creo que no podría decir específicamente el momento en el que empezó mi amor por la ciencia. Yo lo que pensaría es, era yo niña y me gustaba mucho el ver las cosas, o sea, el conocer. Creo que era yo altamente curiosa desde siempre, desde que tengo uso de razón. Por ejemplo, me gustaba ir en el jardín atrapar a las hormiguitas y las echaba yo en un frasquito con azúcar. Y me gustaba ver cómo tomaban los granitos y se los llevaban al otro lado del frasquito, ¿no? Y ya luego las sacaba. Y me gustaba jugar, tenía un hermano mayor, 5 años mayor que yo, tengo. Y me gustaba jugar con él a preparar y a hacer cosas. Era la época en la que se estaba lanzando eran los primeros intentos para ir a la luna, y nos gustaba mucho ver los programas, él y yo, sobre lo que salía en la televisión. Creo que a lo mejor ni siquiera reconocía yo el nombre de ciencia como tal, pero me gustaba mucho lo que nosotros ahora conocemos como el proceso científico, ¿no? El pensamiento científico, de ir, ver, analizar, sacar conclusiones, hacer experimentos, y de una manera muy intuitiva, sin realmente nadie que me lo dijera, porque además pues en mi época era pues muy extraño. O sea, de hecho yo no tuve ningún rol, digamos, de mujeres en la ciencia en mi casa o a mi alrededor. Yo creo que la primera mujer que conocí que trabajaba en cosas de la ciencia fue mi maestra de física en la secundaria, y era una señora que pues no ejercía su carrera. Ella daba clases así como que un ratito mientras se distraía de sus actividades de ama de casa, ¿no? De mujer de su hogar. Entonces no tuve mucho el rol de mujeres en las científicas o mujeres dedicadas a la ciencia a mi alrededor, o mujeres ingenieras tampoco. Pero creo que siempre tuve esa inquietud de ir experimentando y andar ahí por ahí buscando a ver qué había y cómo se hacía y cómo funcionaba esto o aquello. Yo sabía que quería estudiar algo, eso siempre lo supe, y mi madre siempre me impulsó. Mi padre, pues a regañadientes, más bien era mi madre la que ahí lo presionaba, ¿no? Pero sí, mi padre también siempre me dejó estudiar y no se sentía orgulloso, por así decirlo, pero sí no era una persona que estuviera así tan contenta de que yo estudiara, sobre todo porque me tenía que ir a otro lado. Y eso es lo simpático del asunto. Yo quería estudiar cuando estaba en la preparatoria. Desde la secundaria de repente quería estudiar química, pero después ya no me gustaba tanto la química y pensaba estudiar física, y luego estaba segura que quería estudiar matemáticas. Y me acuerdo que cuando ya estaba en la prepa, que tenía que tomar la decisión, pues yo dije matemáticas, y la UAP tenía su facultad de matemáticas en Puebla. Pero mi padre no estaba muy contento con que yo estudiara esa carrera, y tampoco quería que me fuera a México, porque también dije, pues en la UNAM, pero no, eso era imposible, para mí era imposible, ¿no? Y entonces yo dije, caray, que bueno, pues según me pensaba, dije, ¿qué haré? Y estaba casi a punto de ya tener que decidir, de inscribirme. Y abrieron en esa época la carrera de ingeniería en sistemas computacionales. Y me acuerdo que me enteré de esa carrera precisamente yendo a una feria de profesiones, de carreras, y la universidad que la promovía, que es a donde acabé estudiando, en la Universidad de las Américas, yo visité el stand por conocer a la carrera de matemáticas, que ellos decían que la iban a abrir y no la habían abierto. Entonces, estando allí, pues platiqué un poquito de la carrera, pero más bien lo que fue la diferencia es que
en la preparatoria donde estudiaba abrieron un curso de programación. Y entonces yo dije, esto a mí me gusta mucho. Tomé un curso de programación completamente teórico, no teníamos computadora. O sea, fue un curso más bien algorítmico. Y dije, no, pues esto es lo que me gusta. Y si no me dejan irme a México, estudiar matemáticas, yo voy a estudiar esto. A ver qué pasa, ¿no? Y fueron días antes. Y pues casi una suerte porque nunca me arrepentí. De hecho, la maestría y el doctorado lo hice en las áreas de ciencias de la computación. Pero creo que fue eso un poco. También mi hermano estudió ingeniería. Él estudió ingeniería, empezó estudiando ingeniería industrial. Y en esa época, pues ahí ya donde él estudiaba, ya programaban. Y me acuerdo que, bueno, él sí estudiaba en otra ciudad, me mandaba ahí, todavía había cartas, no había ni internet, ni esto que tenemos ahora. Me mandó una vez un programa que hizo, en el que repetía no sé cuántas veces una frase. Y a mí se me hacía tan simpático que una computadora pudiera hacer eso, que creo que eso también fue un poco el impulso que me llevó a escoger la carrera. Y ya estando allí, pues ya me sentía muy, muy contenta de estar con eso, porque me parecía que era lo que yo quería. Y ahí, bueno, con el tiempo, pues ya entendí muy bien la relación que hay muy fuerte, pues entre la parte de matemáticas y la parte de ciencias de la computación. Y la ingeniería como tal, pues desde el punto de vista de ingeniería de software, pues también esta capacidad de resolver problemas con los recursos que tienes de la manera más óptima, que es el concepto fundamental de los ingenieros e ingenieras, pues me gustaba mucho. Fue un poco, creo que, o un mucho, la suerte y el poder estar por momentos involucrada con personas, que te digo, hombres, de hecho casi todos. Bueno, tal vez debería de reconocer que mi maestra de matemáticas de la secundaria era mujer, y ella era una persona muy dedicada y muy apasionada. Amaba mucho lo que hacía, ¿no? Tanto la enseñanza como en sí mismo a las matemáticas. Y ella nos hablaba mucho sobre cosas asociadas por ejemplo, ella era soltera y le gustaba viajar, entonces siempre que podía viajaba. Entonces yo creo que yo la veía a ella un poco como ese rol de independencia, de persona capaz, siendo mujer, capaz de conseguir sus objetivos y teniendo la fortaleza y el empuje. Y bueno, yo creo que también pues del lado familiar, mi mamá no era ingeniera, pero de hecho sus estudios fueron mínimos, pero ella tenía mucho ingenio. Yo me acuerdo que ella siempre se ponía ahí cuando había algún problemilla en la casa a tratar de arreglarlo y a inventar las cositas como iba pudiendo. Aunque ella no era ingeniera, creo que tenía el alma de ingeniera. Creo que eso también fue un buen modelo. Yo creo que los retos más fuertes que yo enfrenté a lo largo de mi carrera fue la preparación básica que recibí, porque yo fui educada para ser mujer de la casa. Entonces a mí lo que me enseñaban en la secundaria, el taller era de hacer muñequitos de peluche y cocinar y escribir a máquina. Y yo nunca me enfrenté, por la escuela donde estudié, a un taller de electrónica, por ejemplo, o a un taller de mecánica. Digo, yo llegué a la carrera y no tenía ni idea de qué era un desarmador o de dónde se abría esto o aquello. Eso fue un gran reto, porque estaba yo en un ambiente pues de puros hombres. De hecho, yo estudié la preparatoria en una escuela mixta, que recién empezaba a ser mixta, viniendo de una escuela de monjas, y escuela, te digo, dedicada a ser educada para ser mujer de tu casa, ¿no? Esposa, criadora de niños. Entonces, había muchas cosas que yo no conocía. Y eso fue un reto porque pues ni siquiera para saber, yo ni entendía, ¿no?, qué pasaba a mi alrededor. Digamos que desde ese punto de vista, esa fue una desventaja fuerte, que bueno, eventualmente pues ya te pones al corriente y la vas liberando. Otra desventaja que yo creo que fue algo fuerte en mi época era lo que podemos llamar ahora el peer pressure, ¿no? La presión de la comunidad, de las compañeras, de la gente de alrededor, que como eras alguien que hacía cosas diferentes, pues eso era extraño. O sea, ¿por qué tú estás pensando en estudiar y no piensas en casarte, ¿no? O no piensas en tener hijos, o no piensas en lo que hace, ¿por qué no eres una niña normal, ¿no? Y eso, pues cuando eres joven, obviamente te llega, ¿no?
aunque tu terquedad es más fuerte y dices, no, pues es que piensen lo que quieren. Pero no, pero aún así siempre tienes esa especie de barrera de las niñas no hacen esto, no se dedican a esto. Desde el punto de vista laboral también me enfrenté cosas. Yo, por ejemplo, la primera vez que pedí un trabajo, la empresa, que era una empresa grande en Puebla, no diré su nombre para no quemarlos, pero yo fui a solicitar trabajo, bueno, ahí, y la persona que me entrevistó, que era puesta de haber sido el de recursos humanos, me dijo, mira, en esta empresa no hay nadie, no hay ninguna mujer trabajando que no sea secretaria. Entonces, pues yo veo muy difícil que tú puedas entrar a trabajar de ingeniera. Y la verdad, sentí mucho coraje. Y entonces le dije, y se lo dije, y tenía yo 23 años, o sea, ahora lo pienso y digo, no, pues qué bueno que se lo dije. Le dije, oiga, pues está usted perdiendo de la mitad de posibilidades de ingenieros que tiene. Y ya, bueno, después ya siguió la entrevista, me entrevistaron en otra empresa, y los de esa primera empresa me hablaron por teléfono y me dijeron, no, pues sí te vamos a dar el puesto. Pero yo les dije, no, ¿saben qué? Pues ya tengo el puesto en otro lugar, donde no me dijeron que solo iban a aceptar secretarias, ¿no? Y no porque significa nada malo, ¿no? Sino por la manera en la que te lo dicen, o sea, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver, no? Es la limitante. Y también me acuerdo que en la segunda empresa me dijeron, ¿qué problemas tienes para viajar? ¿Qué problemas tendrías para viajar? Y entonces yo le dije, no tengo pasaporte. Me dijo, ¿qué problema tendrías para viajar, salir fuera del país en la próxima semana? Era una empresa que tenía su matriz me parece que en Chile. Y yo le dije, no tengo pasaporte. O sea, lo que pensé inmediatamente es, chispas, no tengo pasaporte, si me mandan a viajar, ¿cómo lo voy a hacer, no? Pero ellos no me dijeron, solo hicieron la pregunta directa y yo contesté de forma directa, ¿no? Y ya. Y así, ese tipo de cosas siempre se presentan, ¿no? También yo creo que el problema de cuando quieres o cuando aplicas para puestos de mando o cuando tienes la posibilidad de algún liderazgo, siempre en el mundo, o se notaba mucho en esos tiempos, la idea preestablecida de que como eres mujer no te van a hacer caso, no te van a obedecer, no vas a poder controlar, no vas a poder tomar buenas decisiones, ese tipo de cosas. Creo que en la industria se veía mucho, en la academia no tanto, pero también se veía en mis épocas, digamos hace unos 20 años, todavía se sentía un poco. Entonces creo que en ese sentido siempre es esa mancha, ¿no? Esa mentalidad que ya está o estaba antes más grabada en las personas, que poco a poco afortunadamente se ha ido quitando, pero que todavía pues requiere mucho trabajo. Yo creo que hay varias maneras y creo que para esto necesitamos mucho la ayuda de los hombres. El movimiento de igualdad de condiciones, de oportunidades, de equivalencias, lo tiene que soportar, que apoyar mucho el lado masculino. ¿Por qué? Porque las mujeres no tenemos duda. Sabemos, incluso entre nosotras sabemos muy bien todo lo que podemos hacer y hasta dónde podemos llegar. Pero el rol que en esto siguen los hombres es un poco, todavía requiere de mucho. Requiere que los hombres muestren que su capacidad de aceptar las diferencias en los roles es bien importante. Uno de los grandes problemas que yo veo, yo no tuve hijos por propia decisión, pero yo veo que muchas personas, compañeras, colegas, tienen miles de problemas para poder llevar una casa y llevar un trabajo y hacer un conjunto de cosas. Y entonces yo siempre me pregunto, ¿por qué los hombres no sufren cuando tienen un hijo? cuando hay un nuevo niño en la casa y no tienen que pedir permisos o no tienen que hacer esto o aquello. Pues precisamente porque ellos no cargan con la carga, ¿no? Entonces el rol, la manera de fomentar en las niñas es a través del ejemplo, yo creo que en la familia. Es a través de que los papás, hombres, los hermanos, las mamás, también porque desgraciadamente creo que
de las personas más machistas que hay son mujeres. La educación, la educación latina, desgraciadamente, ha llevado mucho a que las más machistas son las mamás. Entonces, en la medida en la que se involucren hombres y mujeres y todos veamos que es obligación de todos hacer todo, nada más es cosa de ponerte de acuerdo quién hace qué, pero que el papá se involucra en las labores de la casa, en bañar a los niños, en llevarlos a la escuela, traerlos, en cuando están enfermos, atenderlos en la escuela. Eso es un ejemplo para las niñas. Lo que las niñas necesitan son ejemplos, son ver que se pueden hacer las cosas de otra manera. Y creo que otro punto bien importante que también puede ayudar mucho es el hecho de que las niñas vean, jueguen con todo tipo de juegos. Que las niñas no reciban de regalo muñecas, sino también los hombres reciban de regalo muñecas. Y que las niñas reciban de regalo cochecitos. Y que las niñas reciban un mecano, puedan y les enseñen cómo se juega. Que las niñas sepan que pueden construir físicamente cosas, que pueden arreglar su coche, que pueden ir y trabajar en una fábrica y que van a ser respetadas por los obreros. Digo, es increíble, pero yo todavía he visto en los últimos años carreras de algunas universidades en las que casi no hay mujeres y las chavas ni se atreven a pasar por allí. ¿Por qué? Pues porque son molestadas. Entonces eso está mal. O sea, los hombres tienen que aprender que molestar a las mujeres y decirles piropos en la calle no necesariamente significa que estén contentas, para nada. Entonces, ¿cómo fomentarlas? Mostrándoles, enseñándoles que hay cosas, poniéndolas a hacer cosas, no dándoles taller de muñequitos, de cómo hacer muñequitos de peluche en la preparatoria o en la secundaria más bien. Yo creo que involucrándolas, cada día es mucho más. Se está mucho más involucrado. Y otro punto bien importante, yo creo que las niñas tienen que aprender desde que son chicas a ser independientes. Independientes emocionalmente, físicamente, económicamente. Que tú eres capaz de hacer lo que tú quieras. ¿Ok? Y que tu hermano, o los hombres o tus compañeros de la escuela son capaces también de hacer lo que quieran, ¿no? Y que no tienen de nada y yo sí estoy en contra de los chistes machistas y soy de la generación de cristal que dicen que se enojan de todo. Sí, a mí me enojan los chistes machistas y me enojan las burlas que se hacen de que cuando los hombres se ponen a hacer cosas en la casa. Porque eso solo fomenta más una cultura retorcida, una cultura que hace marcar los roles en base a tu género. Entonces, a las niñas tenemos que darles la fuerza de decisión, de confianza en sí mismas, de puedes hacer lo que tú quieras. Que seas mujer, que seas hombre, que seas gay, que seas lo que sea, no te hace como ser humano diferente de nada. Entonces tus capacidades son lo que tú quieras y puedes hacer lo que tú quieras, y si lo que tú quieres es estar en tu casa y dedicar tiempo completo a tus hijos, excelente, qué maravilla, no eres ni más ni menos que nadie por eso. Y que si lo que tú quieres es dedicarte a escalar montañas y estar allí por meses en medio de la montaña tú sola, qué bueno, haz aquello que te hace feliz y siempre responsable. Porque también esto es algo bien importante. Tenemos como que entender, hombres, mujeres, todos, que somos dueños de nuestro destino, responsables de nuestro destino. Entonces, en la medida que nos hacemos cargo de nosotros mismos emocionalmente, y físicamente y económicamente, yo creo que eso es la gran diferencia que hay. Y que va a ser muy enriquecedora. Porque, pues en la medida en la que los equipos se integran bien, y en una familia, en una comunidad, con tus amigos, con tus hermanos, puedes conseguir muchas cosas, ¿no? Los seres humanos pues somos seres gregarios y sabemos de la comunidad y del trabajo que hay que nos puede ayudar. Entonces creo que así se podría fomentar y mostrándolo en mucho que se pueden hacer cosas. Por ejemplo, pues todas estas difusiones que se hacen de mujeres en la NASA, por ejemplo, o mujeres en las empresas, mujeres directoras de compañías, mujeres artistas, mujeres que están en la parte de la comunicación, gente que son conductoras excelentes.
todo este tipo de imágenes creo que ayudan mucho cuando eres niño a saber que yo puedo ser lo que yo quiera ser y mi felicidad va a estar en la medida en la que yo ame lo que hago y encuentre qué es eso que más me gusta y que me va a permitir ser feliz. Me parece que sí necesitamos mucho eso, hablarles mucho, mostrarles, enseñarles esos roles y también permitirles que como que borrar un poquito de no importa si eres hombre o mujer, tú haz lo que tú crees que debes de hacer y pone eso del género aparte, ¿no? Bueno, yo he de decir que mi trabajo en el INAOE ha sido toda una experiencia muy agradable, muy enriquecedora. El INAOE, por principio, es un lugar hermoso. Físicamente es muy bonito y el poder estar con los colegas que tengo, con los compañeros, las compañeras, en un ambiente en el que se da toda la importancia que se necesita a la ciencia, es un premio, digámoslo así, a mi trabajo. Es un ambiente muy retador, sobre todo porque pues tengo compañeros que pues, son de ligas mayores y siempre estar con gente de ligas mayores es muy muy retador, pero muy enriquecedor. Aprendes mucho, tienes mucho que te permite dar, el tener la oportunidad de conocer a tanta gente, de tantos lugares. Mi misma carrera de científica ha sido algo que a mí me ha gustado mucho y creo que lo más importante de los centros de investigación está presente y yo le deseo al INAOE que lo tenga presente siempre, el hecho de la ciencia, el amor a la verdad en términos de lo importante es la ciencia. Lo importante es conocer lo que hay, es buscar mejores oportunidades para el bienestar humano, es caminar hacia allá y eso es nuestro objetivo, más allá de cualquier otra cosa. Eso, ese valor que tiene la ciencia, que tienen los centros de investigación y que tienen o deben tener todos estos lugares universales, creo que no debe perderse jamás, porque cuando los países pierden el valor o dejan de reconocer el valor de la ciencia, están perdidos. Y no por otra cosa, sino simplemente porque es fundamental que nosotros como personas reconozcamos siempre y busquemos siempre la verdad. La verdad que es mucho más allá de otras condiciones que a veces uno quisiera, bueno, o no quisiera más bien que estuvieran presentes. Yo quisiera decirle al INAOE, gracias por estar. Empezando por ahí. Segundo, gracias por dar la oportunidad a tantas personas de seguir, de buscar la verdad y unirte a ella. Ha sido un trabajo basado, por la historia que he conocido del INAOE, me ha permitido saber que ha habido mucha gente con mucha pasión, con mucha entereza y con muchas ganas de conseguir lo que se ha conseguido. Hay muchos héroes y sigue habiendo muchos héroes atrás del INAOE. La gente que trabaja ahí, todos los que trabajan ahí, ponen su corazón. Y ponen su corazón porque el ambiente se los permite. Yo quisiera decirles felicidades al INAOE, a sus fundadores, a la gente que se ha partido el alma por seguirla y a todos aquellos que confían y la gran responsabilidad que tenemos los que estamos ahí. Esto tiene que seguir y tiene que seguir como fue originalmente pensado y como son pensados todos los centros de investigación. Un lugar de búsqueda de verdad, de difusión y de aumento del conocimiento.